Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más del curso de Programación. En esta ocasión continuamos con el curso de PHP y el día de hoy vamos a ver el nuevo tema que es archivos. Antes de comenzar les recuerdo las formas de comunicarse, que es el Twitter, Facebook, el correo y ahora en un futuro va a ser esta página que es la oficial de Programación. Ustedes pueden visitarla y dar un vistazo general a cómo va el diseño. Muy bien, es hora de iniciar. Entonces, los archivos en PHP. Nosotros vamos a poder, a partir de ahora, crear archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, dentro del servidor, que en este caso es nuestra computadora, vamos a crear archivos de texto en donde nosotros podamos guardar información y que independientemente de que el programa termine, esa información va a seguir guardada. Así también nosotros vamos a poder leer información cuando comiencen nuestros programas. Así que vamos a comenzar con los métodos básicos. Primero, nosotros debemos de tener en cuenta que hay tres permisos simples para los archivos, los cuales son W, R y A. W, que va a ser para escribir en el archivo, R, que va a ser para leer el archivo, y A, que va a ser para agregar algo al archivo. Así que con estas tres letras nosotros vamos a poder ir modificando o obteniendo información de los archivos que creemos. ¿Cómo hacemos un archivo? Vamos a crear una variable. Recuerden que el nombre de la variable es opcional, ustedes pueden llamarle como ustedes gusten. Y para iniciar el archivo, nosotros vamos a ocupar nuestra primera función, la cual se llama fopen. Fopen nos pide dos cosas. La primera es el nombre del archivo. En este caso, yo voy a crear un primer archivo. Entre comillas colocamos el nombre que es prueba.txt. Con esto hago referencia a un archivo que se llame de esta forma. Entonces fopen nos pide el nombre y el modo. Recuerden, y es importante poner lo que sería la terminación del archivo, que en este caso es txt. El modo se refiere al permiso que nosotros le vamos a dar. En este caso yo voy a escribir primero en el archivo, así que el permiso será W. A continuación, nosotros vamos a ver si el archivo se crea correctamente. Voy a ejecutar el programa. Aparentemente no pasó nada, pero vamos a revisar la carpeta. Si entramos a la carpeta en donde tenemos nuestro programa, nos vamos a dar cuenta que prueba.txt se ha sido creado. Y este archivo creado es independiente de que nosotros ya hayamos escrito o hayamos realizado alguna operación. Porque si nos damos cuenta, el archivo está completamente vacío. Esto es porque nosotros únicamente hemos dicho que abra este archivo para escritura. Al decirle que vamos a escribir en él, lo que hace PHP es verificar si el archivo existe y en caso de que no, lo crea. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos con el segundo método. Voy a borrar la parte de contacto, dejo los permisos, digo que esto fue para abrir y vamos a ver el segundo método, fwrite. Así que vamos a poner fwrite y nos pide dos cosas. La primera es el archivo en donde yo voy a escribir. En este caso, el archivo donde yo voy a escribir está guardado en mi variable archivo. Y nos pide una cadena, la cual nosotros vamos a escribir dentro del archivo. Entonces aquí vamos con el archivo y el texto. Y es para escribir. Con esto ya le estoy diciendo que escriba hola mundo.
Ahora vamos a ver algo importante dentro de los archivos. ¿Qué va a pasar si yo trato de ejecutarlo? Aparentemente todo sale bien. Vamos y ahora podemos ver que tenemos un hola mundo dentro de nuestro archivo. Con esto ya vemos que el método write se encarga de escribir dentro del archivo. Inclusive nosotros podemos mandar un mensaje, sea escrito en el archivo, para que al momento de ejecutarse me diga que ya ha terminado o que ya ha escrito dentro del archivo. Entonces, eso fue el método fwrite. Lo importante, y que pensé que iba a marcar un error, es que todos los archivos al terminar de usarse deben de cerrarse. Para eso tenemos la función fclose. Fclose se encarga de cerrar los archivos después de haberse ocupado. Entonces aquí lo pondré como comentario. Fclose sirve para cerrar un archivo. Y esto es importante cuando varios programas trabajan con el mismo archivo, o cuando escribimos y leemos consecutivamente en el mismo programa. Cada vez que dejemos de ocuparlo, hay que colocar fclose. Entonces yo espero que hasta aquí todo vaya bien. Vamos a seguir viendo. Fwrite nos permitió escribir. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero leer lo que tengo dentro del archivo? Voy a ocupar el permiso read, el permiso de leer. ¿Y cómo leemos? Le voy a decir que la línea que leyó va a ser igual y vamos a ver un nuevo método, que ahora es fgets. Fgets nos obtiene la primera línea que encuentre y para eso nos pide de qué archivo. Yo le voy a decir el archivo que abrimos anteriormente con el permiso de leer. Entonces en línea ya tenemos lo que leyó y bastaría con imprimir esa línea, seguido de un BR en caso de que nosotros queramos seguir con este mensaje, que ahora lo cambiaríamos a se ha leído en el archivo. Cerramos el archivo y sería todo para leer. Así que volvemos a ejecutar el programa y como podemos observar nos aparece hola mundo y se ha leído en el archivo. Si vamos a nuestro archivo, podemos observar que tiene la frase hola mundo, que es el contenido que acaba de imprimir nuestro programa. Significa que ya está accediendo a este txt de la computadora y está obteniendo lo que tiene adentro. Así que esta viene a ser la forma de leer. Fgets obtiene, se guarda en una variable y posteriormente podemos utilizar esa variable o, como en este caso, simplemente imprimirla. Por último, vamos a probar el último permiso de los archivos, que es agregar. Antes de eso voy a comentar lo que sería el fgets, que es para leer. Así que ahora lo vamos a probar para agregar. Pero antes, ¿por qué existe ese de agregar? Si yo, por ejemplo, aquí escribo otra cosa, voy a borrar un momento y voy a dejar que sea escrito en el archivo. Ejecuto, me dice que sea escrito y vamos a ver qué pasó adentro. Aparece otra cosa. El permiso de write o el permiso de la W lo que hace es borrar todo lo que tenía el archivo y después escribir esto nuevo. Sin embargo, si nosotros ponemos el permiso de A, lo que va a hacer es dejar lo que ya existe en el archivo y a continuación agregar lo nuevo.
Voy a dejar por un momento el hola mundo. Comprobamos que está adentro. Y ahora sí, vamos a agregar. Cambiamos el permiso a A. Ponemos otra cosa. Y vamos a cambiar el mensaje. Se ha agregado en el archivo. Ejecutamos. Nos manda el mensaje de que ya se agregó. Y al momento de ver, ahora sí, aparecen ambas cosas que hemos puesto dentro del archivo. Lo que ya tenía y lo que acabamos de escribir, respetando todo lo que tenía anteriormente. Si se dan cuenta, apareció junto. ¿Cómo nosotros podemos separarlo? Hay una constante propia de PHP que sirve para dejar espacios en un archivo. Esa constante es php-eol. Esta constante le va a indicar que debe de dejar un espacio dentro del archivo. Es como un BR en HTML. Entonces le digo, deja un espacio y después agrégale otra cosa. Le cambiaré por tercera cosa para diferenciar entre lo que estamos escribiendo ahorita y lo que tenía anteriormente. Vuelvo a ejecutar. Parece que todo bien. Y si abrimos el archivo, como vemos, php.eol dejó lo que sería el salto de línea y a continuación escribió lo que es tercera cosa. Entonces con esto ya podemos ver lo que serían los tres permisos básicos dentro de un archivo con PHP. Y colocaré por último php-l es para dejar un salto de línea. Así que ya tenemos los tres permisos: write, read and append para escribir, leer y agregar, fopen para abrir, fclose para cerrar, fwrite para escribir y fgets para leer. Por último, y como ejercicio, vamos a escribir los números del 1 al 10 dentro de un archivo. Entonces, primero lo abrimos para escritura. Después vamos a hacer un for que nos permita escribir dentro del archivo. Va a ir desde 0 mientras sea menor que 10. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a escribir mi variable y seguida del salto de línea para que no se nos vayan juntando los números. Sea escrito en el archivo y por último que lo cierre. Vamos a probar qué tan cierto es esto. Ejecutamos, nos dice que se ha escrito en el archivo y abrimos. Y ahora tenemos los números del 0 al 9. Aquí tuvo un error porque yo había dicho que iban a ser los números del 1 al 10. Entonces lo cambiamos de 1 mientras sea menor o igual a 10. Vuelvo a ejecutar. Como se sobrescribe por el permiso W, debería de estar con los números del 1 al 10. Y ya, ahora sí, tenemos nuestro archivo creado con esta serie de números. Yo espero les haya gustado el tutorial. Ya veremos la utilidad de estos archivos conforme pasa el tiempo e iremos viendo ejercicios cada vez más complicados sobre cómo utilizar y manejar archivos de texto en PHP. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.